aquí un momentico. Bueno, Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu dirección. Gracias por tu ayuda. Hoy te pedimos, Señor, para que esta porción de este capítulo de Romanos sea, Señor, tú guiándonos. Permítenos profundizar en la Escritura y que podamos aprender bastante de esta porción, de este capítulo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a continuar acá con este capítulo 12 de Romanos. Vamos a iniciar desde el versículo 12 al 13. Como les había dicho hace 8 días, este capítulo es más basado como colocar en práctica la Escritura. Entonces, como se va a colocar en práctica la Escritura, por tal motivo, lo que Pablo empieza a realizar de aquí en adelante son como las diferentes formas, mejor dicho, la forma como un verdadero creyente debe vivir. Entonces vamos a leer el versículo 12 y 13 y vamos a profundizar en ellos mientras los demás hermanos se van conectando. Entonces dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Vuelvo a repetir algo que dijimos hace 8 días y es lo siguiente. Es importante que comprendamos que todos los avances que nosotros tengamos en la vida cristiana no los podemos lograr por nosotros mismos. Todo avance en la vida cristiana que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. Esa frase que hemos repetido una tras otra vez: todo lo bueno que hay en mí es porque Dios ha obrado en mí, todo lo malo que hay en mí soy yo mismo. Entonces, todo esto que nosotros podemos ver que avanzamos en nuestra piedad es porque Dios ha obrado en nuestras vidas. No obstante, como creyentes tenemos que estarnos analizando y tenemos que creer en la piedad, o mejor dicho, crecer en la piedad. Es algo importante también comprender que, por ejemplo, los puritanos eran personas que se dedicaban bastante tiempo en reflexionar sobre la vida y analizar cómo la palabra hablaba sobre diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, como la palabra hablaba sobre la ira, sobre el matrimonio, sobre el tema de la mentira, el tema de los inicios de los creyentes, de los diferentes momentos que vive el cristiano. Ellos entendían que no solamente era un entendimiento de la palabra, sino que era necesario colocarla en práctica. Por tal motivo, ellos llamaron algo que se llama la casuística, ¿cierto? La casuística bíblica, donde a través de diferentes casos los analizaban y miraban qué es lo que decía la Biblia ante eso. Eso se ha perdido hoy en día. Hoy en día, yo digo que es una de las cosas que tenemos que profundizar, es el tema de la consejería bíblica, todo, ¿cierto? Yo digo que es algo que todos tenemos que profundizar porque se ha perdido. Hoy en día hay casos donde las personas, al no conocer las directrices bíblicas, lo primero que hacen es buscar a los psicólogos. Y de hecho los pastores aconsejan psicólogos al no saber cómo tratar ciertas situaciones del diario vivir del creyente. Entonces, algo que tenían, por ejemplo, los puritanos diferente a lo que tenemos en este tiempo, es que ellos profundizaban tanto en los diferentes casos, que en las diferentes situaciones siempre traían un consejo bíblico ante esas situaciones y cómo guiaban a las personas para que pudieran centrarse en la palabra. No era a través ni de psicología, no era a través ni siquiera de humanismo ni de sociología, sino que era solamente a través de la palabra. Hoy en día hay muchos pastores que más bien hacen cursos de psicología, hacen cursos de otro tipo, porque no hay como ese consejo a través de la palabra entre las diferentes situaciones. Entonces vamos a mirar varias de esas cosas. Lo primero que Pablo dice: el creyente debe ser gozoso en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del creyente? La esperanza del creyente, sabemos que el creyente, por lo general, todos tenemos que ser como vivir esperanzados de aquello por venir, ¿sí? Que sabemos que no lo vemos, pero llegará. Es un gozo que nosotros tenemos que tener. Hay una diferencia entre el gozo del creyente y otra cosa muy diferente, el emocionalismo que se puede producir en ciertos lugares. Hay personas que pueden llegar a ciertos lugares y traerles una carga emocional, y esa carga emocional puede llevarlos, aunque tengas emoción solamente por un tiempo,
pero el gozo cristiano nace del corazón y es a través de la palabra, y a pesar de las pruebas, ese gozo permanece. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo eso? Porque es que si hablamos dentro de los movimientos carismáticos, es muy común escuchar personas que dicen, es que yo llego al lugar y yo siento como una carga de energía, como que me dicen, tú eres un victorioso, tú eres un guerrero, tú todo lo puedes, y todas las personas salen como con ese emocionalismo y como con esa carga o como con esa directriz, pero eso no tiene que ver nada con el gozo cristiano. Hay que entender lo que de verdad es el gozo del creyente. Y ese gozo es a través del obrar de Dios en los verdaderos hijos de Dios. El otro consejo, el otro que dice Pablo es que el creyente tiene que ser sufrido en la tribulación. Porque recordemos que Dios permite que los creyentes tengan momentos de, digamos de alguna forma, de angustias o de situaciones fuertes en el planeta Tierra, porque si nuestro Señor sufrió, por lo cual el creyente siempre se asemeja a muchas cosas con su Señor y va a haber momentos de sufrimiento en la vida cristiana. No podemos negar y no podemos echar de lado que el sufrimiento no pertenezca a la vida del creyente. Vivimos un cristianismo donde parece que el sufrimiento más bien lo que hace es que se condena o se reprende, pero es que el sufrimiento también hace parte del cristianismo y en ocasiones Dios lo permite con el fin que crezcamos, con el fin que avancemos, con el fin también de que en muchas ocasiones, si nuestro Señor sufrió, también nosotros en muchas situaciones y el pecado de la humanidad, las diferentes angustias por causa de predicar el evangelio, por muchas cosas, va a ser algo claro en el creyente. Y más hablando a esa generación a la cual Pablo estaba hablando, era una generación donde era muy constante la persecución por causa del evangelio. Entonces, el creyente tiene también que ser sufrido en las tribulaciones, diferentes tribulaciones que pueden venir en la vida, constantes en la oración. Yo también les he dicho que algo diferente de la reforma de hoy en día a la reforma del pasado es que la reforma del pasado las personas oraban mucho. Hoy pareciera que se centra mucho en la palabra, 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 y casi ni se ve tiempos de oración. Es necesario volver a eso. Sí, tanto bastante oración como también palabra. Era Lutero el que decía que cuanto más cosas tenía que hacer, era cuanto más tenía que orar. Pero algo que sí falla en lo que nosotros llamamos este nuevo calvinismo, es que en muchas ocasiones se le dedica bastante tiempo a la palabra, a una especie de intelectualismo, pero se está fallando en ese tema de la oración. Se falla realmente. Entonces, el creyente también tiene que ser profundo en la palabra, pero también tiene que ser constante en la oración. Y no podemos ir a ese hipercalvinismo también que dice, pero es que si el Señor ya sabe todo lo que va a hacer, ¿para qué vamos a orar? Hay que orar, porque la Biblia manda a orar, a clamar y a rogar. Pero ese punto de llevarnos aún como una especie de hipercalvinismo donde ya pareciera que la oración se mengua, no tiene ni siquiera sustento bíblico. La Biblia llama a clamar constantemente, a rogar, a suplicar. Por eso el creyente tiene que ser constante en la oración. También lo que dice el punto 13, el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Debe ser algo también. ¿Qué tan identificados estamos nosotros con la congregación local hasta el punto de conocer las necesidades de nuestros hermanos? Porque es que hay otro fenómeno. Hay veces como creyentes somos buenos en conocimiento, pero es que cuando uno va a la palabra, el contexto de la vida del creyente era dentro de una congregación, una comunidad de creyentes. Hay personas que llegan a la iglesia, llegan tarde y se van temprano y no tienen comunión con sus hermanos. No me vengan a decir que eso es identificarse con una iglesia. Ahí no está. O sea, la realidad de la iglesia, del día del Señor, también es compartir con los hermanos. Conocer lo que los hermanos necesitan, saber cómo oro por ellos, de qué forma les puedo colaborar, pero estamos llegando a un punto donde las personas solamente se convirtieron en asistentes y no tienen comunión con los hermanos, solamente asisten a una iglesia. Y nosotros no somos llamados a ser simplemente asistentes, somos llamados a vivir en comunión con nuestros hermanos. La única forma de saber qué necesidades tienen nuestros hermanos es vivir en comunión. Pero tengamos cuidado de esa forma. Hay gente que ya ni se congrega. Y hay otros que solamente asisten
y son antipáticos, no saludan, no tienen comunión con nadie, no sabe de nadie. Es más, hay personas que yo siempre le digo, si usted no se sabe ni siquiera los nombres de sus hermanos, estamos graves. Yo por lo menos tengo que saber quiénes son las personas con las que me congrego. Entonces, hay que tener cuidado ahí, practicando la hospitalidad. La hospitalidad es algo que también perteneció al cristianismo por las constantes viajes que se hacían. Nosotros también tenemos que brindar nuestros hogares también para ser hospitalarios cuando sea necesario, tanto con familiares como también hay eventos que se hacen y en ocasiones también hay que abrir las puertas para hermanos. Por ejemplo, aquí en la región donde yo estoy, cuando se hacen pues, ciertos eventos con hermanos de la región, por ejemplo, el último que fue cerca de donde yo vivo, siempre se brindó diferentes casas de los hermanos para hospedar a otros hermanos que venían de otras ciudades. Eso no se puede perder tampoco. Entonces, todo eso es con el fin también de que nos analicemos si realmente estas características si hacen parte de mi cristianismo o mi cristianismo de pronto es un cristianismo más cool, ¿cierto? Más de esta época, porque ves, todo lo modernizamos y pareciera que esto que está acá es pasado de moda o es anticuado. Esto nunca pasa de moda, debe ser una realidad del creyente. Miremos lo que dice Calvino con respecto a esto. Dice lo siguiente: más sea lo que fuere, pues poco importa unir estos mandamientos al presente o no, se nos prohíbe en primer lugar detenernos en la consideración de los bienes presentes y poner nuestra alegría en las cosas terrenales como si nuestra felicidad dependiera de eso. Es claro que nuestra felicidad no puede depender de lo que este mundo ofrece. Sí, dice, y se nos ordena elevar nuestros pensamientos a los cielos para que podamos gozar de una alegría firme y perfecta. Si ponemos nuestro gozo en la esperanza de la vida futura y nos aferramos a ella, hallaremos paciencia en la adversidad, porque ningún sentimiento de dolor podrá arrebatarnos esa alegría. Estas dos cosas pues se mantienen juntas y se unen la una a la otra, es decir, la dicha que procede de la esperanza y la paciencia en la adversidad. Muchas de las cosas que nos suceden en nuestras angustias, en nuestras ansiedades, es por el anhelo de las cosas materiales. Hay un anhelo tan impresionante al materialismo. No estoy diciendo que no podamos conseguir lo que nos proyectamos, pero el problema es cuando tenemos un deseo a lo material desenfocado. Ese deseo a lo material desenfocado lleva a muchos pecados y lleva a muchas ansiedades, hasta el punto que el tipo del evangelio de la prosperidad lo que produce es eso, que los creyentes tengan un anhelo por lo material, tengan un anhelo por el dinero, tengan un anhelo por la riqueza, que cuando no lo consiguen se resienten con Dios. Y todo el tiempo se están comparando con otros hermanos y casi que empiezan a cuestionar a Dios, ¿por qué Él sí y por qué yo no? Entonces, eso es uno de los peligros del Evangelio y la prosperidad. También llevar a un anhelo, digámoslo así, desenfocado por el materialismo, por el dinero. No podemos mentir en cuanto a eso. El Evangelio y la prosperidad produce creyentes de una forma, ambiciosos enfermamente, donde la gente no quiere las cosas celestiales, la gente lo que quiere es lo material y que todo lo que se consiga y que todo lo que se logre alcanzar, pero de una forma caprichosa que no tiene que ver nada con el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Ahora, el otro extremo también es peligroso, el voto de pobreza. El voto de pobreza tampoco tiene que ver nada con la palabra. Entonces, todos esos extremos son peligrosos, porque el voto de pobreza también es visto como una especie de ascetismo, y el ascetismo no produce nada en el corazón. Una persona humilde no es una persona pobre. La humildad va mucho más allá. Hay personas que pueden no tener dinero y ser orgullosas y vestir su orgullo de humildad, que es la peor hipocresía que puede haber. Vestir el orgullo de humildad. Entonces, él no tiene que ver nada la humildad con el dinero. ¿Cierto? Hay personas que pueden tener, y Dios le permitió a un creyentes tener cierto dinero en este tiempo y son personas humildes. Y puede verse el caso contrario, personas que no tienen mucho y ser personas orgullosas. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? O sea, recordemos que en este capítulo ya cambiamos, veníamos hablando de temas doctrinales, ahora estamos hablando de aquí en adelante de temas prácticos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún aporte adicional? ¿Alguien que quiera decir? Gustavo.
Carlos, buenas noches y bueno, para todos. Carlos, no, usted está tocando un tema realmente relevante y qué bueno que ese sea un tema, no hablo solamente en nuestro estudio en las noches, sino que sea un tema de iglesia, que se enseñe con mucha constancia acerca de la comunión entre los hermanos, ¿cierto? Mm, porque claramente sí, sí. Cuando nos congregamos tenemos el propósito de la adoración, la enseñanza de las escrituras y demás, pero creo que el tema de la comunión es una cosa que está pasando ahí como por alto y me parece que la iglesia o los miembros de la iglesia están viviendo una vida individualista a todo nivel, ¿cierto? Es lo que Dios me pueda dar, lo que me pueda enseñar, lo que yo pueda recibir, perdón, lo que yo pueda aprender o lo que yo pueda dar y lo que yo. Y me parece que en eso se centró la motivación del cristiano a la hora de congregarse, ¿cierto? Entonces, ese tema de la comunión tiene que volver a retomar un nivel altísimo. Por eso la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y no solamente juntos, sino que dice, y en armonía. Entonces, o sea, a mí me parece trascendental. Buenísimo, buenísimo este punto, Carlos. Porque igual, por eso la necesidad también, por ejemplo, algo que se ha visto muy afectado con este tiempo de la pandemia, es el tiempo también de tener esa parte de estar junto con el hermano. A los que nunca han tenido comunión con la iglesia les da igual, antes se sienten cómodos en estas reuniones virtuales, pero los que sabemos y anhelamos el solamente ver al hermano, el solamente abrazarlo, aunque ya no se puede ni abrazar, toca inventar saludos con el codo, con el puño, o es más, ahí ven y saludarse, ¿cierto? Por este tiempo, pero eso hace falta. Pero a las personas que nunca les interesó eso, pues les da igual, ¿cierto? O sea, les da igual porque pues nunca vivieron en comunión, solamente eran asistentes. Pero los que nos gusta la comunión, el estar con los hermanos, el poder hablar con ellos, el preguntarle cómo ha estado su tiempo, el qué pasó esto, eso hace mucha falta. Y esto que está pasando hoy en día a nivel mundial, o sea, no permite con eso. Por eso también la importancia que hay veces los domingos, eso se hace mucho también, hay veces se pueda compartir, comer juntos, o sea, hacer un almuerzo juntos, ¿cierto? Hace tiempo, por ejemplo, nosotros no hacemos eso y es necesario. Esa parte de la comunión es vital. Es más, el día del Señor no solamente es un día para leer la palabra, para cantar, para orar. El día del Señor, bíblicamente visto, también era un día para compartir con los hermanos. El compartir con los hermanos en el día del Señor es vital y fundamental. Manito, ¿alguien más iba a decir? Manito Goyeneche, yo lo vi por ahí como... Sí, Por ahí. pastor, buenas noches. Y de todos, pues lo que estaba hablando, pastor, eso, pues cuando nosotros estábamos en Bogotá hacíamos eso, pues el Día del Señor no es solamente el servicio en la iglesia o el compartir ya 5 minutos y ya, ¿no? Eso es casi siempre, eh, nadie hacía almuerzo porque a algún lado lo invitaban a uno, o invitábamos, o hacíamos algún evento ahí en la iglesia y todos almorzábamos ahí. Ahí. Pues inclusive cuando se hacía la reunión de membresía, se hacía el almuerzo en la iglesia con tal de compartir, de reír, de comentar, de orar también por peticiones que hacía la iglesia. Personalmente siguen orando por nosotros y gracias a Dios por eso. Y hay un versículo en Romanos también que habla sobre eso, de no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, y más cuando se ve que aquel día se acerca, porque en este tiempo no podemos esperar de que virtualmente tengamos esa misma coinonía, porque vernos cara a cara, eso hace mucha falta. A mí personalmente también me hace mucha falta estar en esa íntima comunión, inclusive solamente estuvimos un día viéndonos y al pastor pues lo veo todos los días en clase, pero no hay como verse uno cara a cara y decirse qué bueno hermano verte y en qué podemos orar, en qué podemos colaborar. Eso hace mucha falta. Sí, la comunión hace parte también de nuestro cristianismo. Y si a mí me falta comunión con la iglesia, es algo que me tengo que preguntar. Solamente me podría decir, solamente soy un simple asistente. Pero yo decir que soy de la iglesia sin comunión es falso, porque es que la iglesia se concibe en comunión. ¿Sí? Y yo debo pertenecer a una iglesia local donde yo tenga comunión con esa iglesia local, donde no sea solamente un simple asistente y ya. Listo, vamos para los otros. 14 y 15 dice.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, nuestra palabra siempre debe ser de bendecir. A lo largo de nuestra vida se van a aparecer hombres o mujeres, ¿cierto?, que no van a estar con nosotros. Muchas veces se van a levantar personas que a nuestro parecer podemos hasta llamarlo ellos son nuestros enemigos, ¿cierto? Por lo general nosotros no le vamos a caer bien a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Bendecir a los que os persiguen. Hoy en día se levanta digámoslo así, alguna postura y dice, pero es que el libro de los Salmos tiene muchas oraciones imprecatorias. Sí, pero primero nosotros tenemos que ser personas que bendigamos. Nosotros no podemos ser solamente personas que llevamos de una vez a maldecir y decir, el juicio de Dios viene sobre ti, ahora te caiga fuego del cielo. Ahora no. El creyente, a pesar que las personas se levanten contra uno, a pesar de que tengamos personas que aún hasta uno también les cae, o sea, aparte que uno les cae mal y uno también les cae mal, o uno también como que dice, es que no me pasa. Cuando uno ore, uno también tiene que ser sincero con Dios, pero uno siempre tiene que bendecir. Y no debemos maldecir. No es fácil. Hay personas que de verdad se levantan con fuerza. Personas que uno como que uno no sabe ni qué hacer, pero hay que orar, hermanos, y bendecirlos, ¿cierto? A mí me ha pasado, juntamente con mi esposo y yo, cuando oramos juntos, hay personas, ¿cierto?, que son complicadas, hermano, y cuando oramos para que sea Dios ayudándolos, ¿sí? Pero la palabra en nosotros no debe ser maldecir. ¿Listo? Dice Ariana, ¿qué se puede hacer con las personas difíciles que nos persiguen para hacer daño? Es pecado alejarse, así no se maldiga. Si hay personas que hacen daño, hay que alejarse, pero hay que bendecirlas, ¿cierto? O igual todos los casos hay que analizarlos muy bien, porque no todos los casos son iguales. Pero uno lo que tiene que hacer es bendecir, a pesar que sea una persona difícil, ¿cierto? Lo malo es que uno no puede alegrarse en el mal de las personas que no nos caen bien. Una vez hay que mirar porque eso nos da evidencia de qué tipo de corazón tenemos. Y de hecho, estos versículos más adelante van a hablar sobre eso. Si a la persona que sabe que es como una especie que es dura y a esa persona le sucede algo y yo me alegro, quiere decir que mi corazón es un corazón muy mal, que está muy mal. Porque el creyente no está llamado para alegrarse en el mal de su enemigo. Antes pedir por misericordia por él. Marco. Buenas noches, hermanos y pastor, buenas noches. La pregunta es, ¿cómo aplicamos nosotros el bendecir? O sea, el callándonos de alguna manera, o sea, cuando alguien nos insulta, simplemente callar, La o, mejor bendición es orar por la persona. o a eso. Sí, porque yo no encuentro, o sea, perdón, ¿verdad? Pero siendo uno honesto, a veces, como dice, hay alguien que lo insulta a uno no puede, uno que a veces es un poco, diría uno que controla las cosas, uno no puede venir hipócritamente y decirle a una persona, bueno, que el Señor te bendiga, porque creo que no aplicaría en un momento así por decirle que le choquen el carro a uno y el hombre se baja violentamente a insultarlo a uno y uno no va a decir, bueno, que el Señor te bendiga, pues, y entonces, Pero ¿cómo entendemos eso de bendecir? ¿Simplemente sería en la oración, el de lo que quedarse pasa, callado? por ejemplo, yo he escuchado mucho lo que el hermanito Marco dice, ¿cierto? Pero es que el creyente también está llamado a negarse. Porque hay gente que le dice a uno así, pero es que si a mí no me nace, ¿cierto? Esa es la común. Igual a mí no me nace, es que muchas cosas no van a nacer, hermanos. El creyente está llamado a negarse. Hay veces, mire, yo en mi vida cristiana de joven, hermano, yo tuve unos conflictos, yo estuve en una iglesia de un montón de jóvenes y eso, mejor dicho, en unas peleas ahí más raras. Bueno, usted puede creer que una vez tuve una discusión con alguien, 7 meses sin hablarme, imagínense, en una iglesia, en la misma iglesia, 7 meses sin hablarme. Una vez es donde nace, hermano. Y por eso es que el creyente está llamado a eso, ¿cierto? A negarse. Y una vez, a pesar de que no le nazca, saludar a una persona, siempre bendecir. La persona no lo saluda a uno siempre ser cordial.
uno ora por esa persona si no le nazca, es que uno muchas veces no le van a hacer, pero uno sabe que lo debe hacer, uno le tiene que negar, y no es hay gente que dice, pero es que sería muy hipócrita, no es hipócrita, uno ya conoce la verdad sería ir en contra, o sea, una hipocresía sería ir en contra de la verdad. Yo me comporto como un cristiano se debe comportar, y hay veces, muchas veces, pero muchas veces, a mí no me van a hacer, pero yo sé que lo debo hacer. Es lo mismo, recordemos que, por ejemplo, el buscar a Dios es un mandamiento. La Biblia dice, buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ahí no dice, si siente. Hay veces uno no siente, hermanos. ¿Ves? Hay días que uno no tiene ni ganas de orar, ni siente uno leer la palabra, pero uno sabe que debe hacerlo, porque es algo que Dios manda. Ahí Dios no dice, búsqueme si siente, no, es un mandamiento, ¿cierto? Y también dice, y el segundo es igual, ¿cierto? Hay que amar al prójimo como a ti mismo. Y veces amar al prójimo no le nace. No hay veces amar a ciertas personas a uno no le nace. Pero uno tiene que saber que uno debe comportar como un creyente y que clamarle a Dios. Hay veces cuando uno ora, yo uno sincero, yo le oraba hay veces al Señor por estas personas y digo, Señor, qué persona tan difícil. Y ves, hay personas como que le colocan, mejor dicho, como que la estaca ahí, como que una traición, pero también lo forma uno. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el creyente tiene que tener un corazón que le rebote las ofensas. Nosotros no podemos vivir como las personas del mundo. El creyente tiene que tener un corazón que perdone fácilmente y que pida perdón fácilmente. Eso es un corazón de un creyente, donde las ofensas le rebote fácilmente. Pero hay personas, aún creyentes, que no le rebotan las ofensas. Son duros, hermano, y rencorosos, que ese rencor puede durar meses y pueden estar en la misma iglesia y no se hablan, ni se saludan. Eso está muy mal. Cuando eso sucede, hermanos, y si uno es como pastor y eso sucede en una iglesia, esos temas hay que tratarlos. Si esos tipos de divisiones están dentro de la asamblea local, eso no se le puede dar pie, eso hay que tratarlos. Hay que preguntar, ¿ustedes por qué no se saludan? ¿Ustedes por qué muestran ese rencor? Es notable para todos. Eso hay que tratarlos en las iglesias locales. ¿Sí? Marco, ¿iba a decir algo más? Sí, pastor, bueno, pero eso estaría como en el círculo de la iglesia, digamos, y eso pasa porque yo de hecho lo he vivido también, pero me han dejado de hablar, pero esto ahora, digamos, con un ateo, digamos que ateo, ¿verdad? Llamémosle ateo, o una persona que ofende, o sea, lo insulta a uno en la calle, una persona del común, por así decirlo, y que simplemente se exalta por alguna cosa, o sea, eso es mejor dejar callado de esa manera, es mejor que uno quedarse callado, Bueno, es lógicamente, mejor y quedarse evitar el callado. problema, Sí. y, y Es la mejor otra. ser, es mejor ser sabios con eso, porque es que uno como creyente está conduciendo, lo que cuando uno iba con él por estos tráficos de estas ciudades, eso alegaba todo el tiempo y eso, mejor dicho, le decía, es que aprenda a conducir y es que por eso. Eso se ve muy feo también. Claro, uno también tiene que saber controlarse también. ¿Sí? Pastor, y anexado a eso sale la otra pregunta que yo quiero. Entendiendo al cristiano, digamos, el hermano que es un poco más difícil que uno a veces en ciertas cosas, pero Siempre van a haber cuando, hermanos difíciles. cuando Siempre. aplicamos el ese de bendecir a una persona al apartarse uno, ¿cómo usted maneja cómo se interpreta eso de que Dios puede bendecir a un impío? ¿Se puede o caemos en gracia común simplemente? ¿Cómo usted lo... ¿No? Igual, qué- siempre. Por ejemplo, cuando yo he tenido casos con personas que no son creyentes y uno solamente dice, Señor, qué persona tan dura, tú permitas que llegue al Evangelio, ¿cierto? Es como la mejor bendición que uno puede hablar contra un incrédulo, ¿cierto? Porque vamos a tener tanto de lado y lado, tanto de creyentes como no creyentes, pero sí debemos pedir que sea Dios también teniendo misericordia de esa persona. O sea, uno tiene casos, o sea, yo he tenido también casos fuertes con personas que no son creyentes y nosotros lo que oramos es, Señor, o sea, nos cuesta, uno es sincero con Dios y dice, Señor, qué persona tan dura, esa persona me ha dicho muchas cosas, uno tiene que ser sincero con Dios y dice, Señor, pero uno como que hace una oración, como que uno no quiere hacerla, pero debe hacerla, y dice, Señor, pero ten misericordia de esta persona y que pueda llegar al Evangelio.
¿cierto? Hay muchas cosas que uno no le... Hay oraciones, es que uno ora por el enemigo, hermano, o porque son las que le cae mal, es una de las oraciones más complicadas, porque uno sabe que quiere o tiene que orar por cosas que uno no quiere orar. Cuesta orar por las personas que le caen mal, cuesta orar por las personas que uno considera como enemigos, pero hay que orar, Señor, ayúdalos. Cuesta. Michael iba a decir algo también. Sí, pastor, muchas gracias por darle a todos. Es que hablando, por ejemplo, fuera de la iglesia, con los que son fuera de la congregación, como dice el hermano, Marco. el tema de si alguien te insulta, te agrede o te tira. Me acuerdo hace muchos años, yo tenía aproximadamente 13 años, mi papá estaba borracho y llegó y en su borrachera orinó en un poste al lado de una tienda. La persona de esta tienda, al parecer, hasta donde me acuerdo, era cristiana, porque hablaba mucho de Dios. Mi papá salió con un cuchillo, según él, a darle al señor iracundo, ¿sí? Mi papá en su borrachera. Y recuerdo que en medio de mi papá siguiéndolo, el señor iba volteando, corriendo, y mi papá se resbaló. El señor había cogido una roca, ¿sí? Y si yo digo que es un hombre de Dios, porque si no fuera un hombre de Dios, otro coge la roca y se la pega a mi papá y para evitar que lo apuñale. Ese señor, ¿qué hizo? Le habló, le dijo, mira, no hagas eso, Dios te ama, no dañemos nuestras vidas por eso, es una bobada. Y salió el señor corriendo y dio la vuelta por una iglesia católica que había ahí y se metió y se enchuscó. ¿Sí? Bueno, sí, y es ya le entiendo. Ese señor, porque una ofensa de parte de mi papá en ese momento, claro, el otro le puede dar rabia y decir groserías también y amenazarlo y tirarle, pero como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues no irnos a dejar pegar, evitar una agresión, pero en lo máximo antes uno demostrarle a esa persona que en uno está el Espíritu de Dios. Ahora dentro de la congregación o cuando yo estaba recién en los 15 años conociendo al Señor, me pasó en el bachiller con 3 compañeros desde 9º grado hasta 11, me la montaron al punto de, después de hacerme la vida imposible por ser cristiano. Esto fue una directa persecución. Es más, una vez una profesora de religión era muy católica y hizo como un foro alrededor que el tema de la iglesia católica y cristiana, y bueno, eso fue un ataque feísimo. Solo Dios, por su gracia y su favor, dándole una sabiduría con la palabra, no respondía con respeto, pero pude ver cómo yo, obrando como debía orar delante de Dios con la palabra, enseñando, pude, digamos, ir venciendo esas persecuciones sin necesidad, digamos, de caer en el error de maldecir a las personas, de insultarlas o de tratarlas mal o de hacerles algún daño. Y de pronto, en cuanto a la compañera que dice ahí, la hermana de la brujería, no sé, usted dirá, pastor, pero yo he aprendido que, o sea, el amor de Dios es tan grande, si está en uno, con lo que usted dice que es orando, si uno está en oración, le aseguro que no solamente conocimiento, sino también si uno se mete en la oración, y ese es el poder que le da a uno, como que lo conecta uno con él, lo llena uno tanto de él, que el amor de Dios en uno hace vencer a esas cosas malas. Aunque esa persona que es bruja o que le hace uno daño, uno le ministre, le bendiga, le ayude, ore por ella, en vez de devolverle, mira, me la vas a pagar un día, Dios te las va a cobrar, no decirle, mira, Dios te ama, estoy para servirte. Yo creo que con eso desarmas a cualquiera y es lo que esta palabra nos quiere enseñar. Y ahora más dentro de la congregación, ¿no? Pero pues es difícil dentro de la congregación, más no imposible, debería ser antes lo más fácil, porque se supone que ambos conocen del Señor y ambos deberían de poner parte y parte para que no haya una división o no me hable tantos meses o no le hablo tantos meses, sino haber un acercamiento. Todo yo digo que está en el amor de Dios a través de la oración y la palabra. Sí, igual que, como le digo, es un tema también que hay mucho por hablar, ¿cierto? Uno tiene que ser también manso, pero también hay ciertas cosas, como puede decir, pero no menso, ¿cierto? Pero también hay que mirar, hay muchos que utilizan esa frase, pero es que mansos no hay nada, o sea, no parecen mansos. Es de pedirle mucha sabiduría a Dios también sobre ciertos casos, ¿cierto? En muchos casos, por eso le digo, por eso se llama la casuística, cómo hay que analizarlos. Recordemos que igual si alguien, por ejemplo, va a robar a nuestro hogar y hay una persona que tiene conocimiento de defensa propia, obviamente él tiene que defender su hogar, ¿cierto? O sea, hay muchos casos. En cuanto al tema, hay muchos casos que hay que
analizar, por eso siempre, como decía, la casuística y con esto, ¿cuál es la posición bíblica en cuanto a eso? Por ejemplo, lo que dice Ariana, recordemos que la brujería está condenada desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y los brujos deberían ser condenados a muerte, los brujos dentro del pueblo. No obstante, hay que entender que el creyente no nos debe tener miedo a la brujería. O sea, ¿la brujería qué va a hacer en un creyente? Nada, hermano. Nosotros recordemos que lamentablemente dentro de los carismáticos nos enseñaron que si alguien le hacía brujería a un creyente, eso sí funcionaba. Pero es que no, o sea, un brujo, ni cualquier arte mágica que quieran, ¿qué función va a hacer en un creyente? Recordemos que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. A nosotros nada nos puede pasar si no es porque Dios lo permita. Lamentablemente en nuestra cultura latinoamericana, con ese tipo de evangelio carismático, nos enseñaron y que en Latinoamérica hay mucha brujería, ¿cierto? Mucho misticismo, mucha cosa rara. Entonces nos enseñaron que si no estaba sucediendo algo, un espíritu de brujería. Entonces la gente creía que alguien les estaba haciendo algo, pero es por ese tipo de enseñanzas carismáticas. Pero es que un brujo no le puede hacer nada a un creyente. No le puede hacer nada a un creyente porque es que nosotros ya no pertenecemos al mundo. Nosotros estamos protegidos por Dios. Sí, estamos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es bendecir a la persona y que Dios la ayude. ¿Qué le va a hacer a uno? Bueno, que Dios la guíe. Pero ninguna de las artes mágicas de este mundo le puede hacer algo a un creyente. Lamentablemente eso está muy metido dentro del movimiento carismático. O sea que si a un creyente le pasa algo y si le afecta la brujería no es salvo. Pero ¿cómo así? O sea que de pronto algo que esta señora quiso que se hiciera sucedió. No, porque es que hay que analizar muy bien los casos, ¿cierto? Pero el creyente no tiene por qué estar, o sea, es que eso es un cristianismo. Mira, por ejemplo, estos ministerios de intercesión dentro de ciertas iglesias que llevan a que la gente esté asustada. Y esto me está sucediendo porque es un espíritu, y esto me está sucediendo porque alguien me está haciendo algo, y esto me está sucediendo porque le abrí una puerta. Eso no, así no nos dice que debe ser el cristianismo. Yo lo único que, mire, mientras yo esté humillado ante Dios, Satanás no puede hacerme nada, a no ser que puede tentarme y todo eso, pero yo no tengo que tenerle miedo a esas cosas. Sí, lamentablemente lo que dice Ariana es eso, pero porque hay veces puede ser sospechas, mire. Hay cosas que lo llevan a sospechas sin ciertas evidencias. Hay mucha gente que dice, me están haciendo brujería, pero porque son sospechas, pero de evidencia no hay nada. Hay gente que lleva, o sea, hay mucha gente que dice eso, es por puras sospechas. ¿Cierto? Pero yo no puedo vivir como creyente así, ¿cierto? Porque da mucho a ese tipo de prácticas místicas de la oración, donde todo el tiempo es, y en esos muñecos hay un demonio, en esa Coca-Cola hay un demonio, en esos muñequitos hay un demonio, ven demonios por todos lados. No, mi oración solamente es sometida a Dios. Y si me están sucediendo ciertas cosas en mi vida, yo no tengo ni que estar reprendiendo brujas, ni que estar reprendiendo demonios. Esa práctica no depende de nosotros, esa práctica ni siquiera es bíblica. Yo no tengo que estar reprendiendo nada. ¿Sí? Eso más lo pudo nuestro Señor Jesús y los apóstoles, pero nosotros no reprendemos demonios. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros lo único que tenemos es orar y pedirle a Dios que nos ayude. Si estamos viviendo un tiempo de aflicción, un tiempo que se esté viviendo, ¿cierto? ¿O por qué? Porque es que puede decir, es que mi matrimonio está mal, me están haciendo brujería. No, mi matrimonio está mal por el corazón de ustedes dos, manada de orgullosos. Hay gente que no quiere tomar la responsabilidad de su matrimonio y le echa la culpa a los espíritus. No, eso no es así. Hoy en día eso está sucediendo. En lugar del creyente tomar la responsabilidad de su pecado, le echa la culpa a espíritus y a demonios. Entonces, eso es así. Listo, avancemos. Dice así. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nosotros como creyentes en nuestra parte de esa comunión entre hermanos, nosotros cuando veamos que un hermano está gozoso por algo, debemos gozarnos con él. No criticar ni ser envidiosos, no. Sino cuando un hermano esté gozoso por cualquier cosa, un ascenso, cualquier cosa, nosotros tenemos que decir, hermano, me alegra mucho
Hay gente que no le gusta ni siquiera alegrarse con los demás. Nosotros somos llamados a alegrarnos con los éxitos de los demás, con lo que los demás hagan, y tenemos que gozarnos con los que gozan, y también lo contrario. Cuando un hermano está triste, cuando un hermano está angustiado, cuando un hermano no está muy bien, también nosotros debemos estar con él. Y si hay que llorar, lloramos con él y clamamos. Y si ahí tenemos que pasar un tiempo de oración, oramos también con él y clamamos a Dios. Pero esa debe ser la actitud del creyente: gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y estamos hablando también dentro del ámbito de la congregación. Wilmer. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Vamos. Pastor, una pregunta. Por lo menos hay ocasiones donde alguien le cuenta a uno como sus sufrimientos, pues, y hasta llorando le cuenta a uno. Pues uno sabe que de pronto es una consecuencia de que se metió con un hombre que ya le habían dicho que no lo hiciera. Pero uno, ¿cómo hace para llorar con esto? Si a uno no le salen las lágrimas, la verdad. La Biblia le dice muy fácil. Es que los hombres somos muy duros, hermanos. Pero las mujeres, ustedes vean esas consejerías entre mujeres, ellas lloran. O sea, mi esposita es experta para llorar, ¿cierto? Una vez como hombre, pero yo he vivido situaciones de disciplinas dentro de iglesias donde la situación es tan fuerte que uno al final, orando, llora por esa situación. O sea, sí hay momentos. Lo que pasa es que una vez como hombre llora muy poco. Y como nos enseñaron que los hombres no deben llorar, entonces no lloramos. Pero hay situaciones donde uno llora, hermano. Y uno como hombre no le debe tampoco dar miedo llorar. Porque es que vivimos y más el latinoamericano bien que esas influencias machistas que tienen, y como también crean a los hombres latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, por lo general, o sea, mejor dicho, uno lo criaron diciéndole que los hombres no lloran. Entonces, uno como hombre, realmente uno casi ni llora. Pero realmente, cuando uno llega al cristianismo, uno también, en ciertas ocasiones, es sensible entre muchas cosas. Y hasta orando por la persona también uno llora por esa situación. Yo digo que el creyente, y más el hombre creyente, por lo general las mujeres lloran muy fácil. La mayoría, pues habrá casos que no, ¿cierto? Pero hablando de los hombres, también debemos llegar a esa sensibilidad, también aún de estar con los demás, ¿cierto? Tampoco a forzar, ¿cierto? Pero, o sea, yo le digo por mí, hay casos donde se han visto situaciones tan fuertes y tan de disciplinas, de caídas tan fuertes, que uno en ese momento ora y uno llora con la persona, ¿cierto? En un momento de oración y de clamor para que sea Dios ayudando. O sea, yo sí lo he vivido. Obviamente yo no soy tampoco de llorar. O sea, yo lloro más bien poquito. Pero, por ejemplo, uno sí ve las mujeres lloran mucho, hermano. Hay veces cuando las mujeres se reúnen y hablan sus cosas y consejería, las mujeres, ellas sí lloran en muchos casos. Miramos aquí lo que dice Hendrickson. Una manera de mostrarnos a nosotros mismos que nuestros corazones están donde deben estar es identificarnos con otras personas, de modo tal que no solamente lloremos con los que lloran, sino que hasta lleguemos a regocijarnos con los que se regocijan. Y esto no solamente con los hermanos en la fe, sino con todos aquellos con los cuales entramos en una relación de cierta amistad, sean creyentes o no creyentes. Si realmente amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, esto debería ser posible, pero nunca será posible para nosotros identificarnos realmente con otra persona, sea extra creyente o incrédula, a menos que por la gracia soberana de Dios se grave profundamente en nuestro corazón y mente y por la obra del Espíritu Santo. Igual, uno cuando llega al cristianismo, uno tiene que, Dios obra en uno. Y a veces Dios permite, nos hacen más sensibles ante las necesidades de los hermanos en la fe. ¿Sí? Avancemos para que nos dé el tiempito. El 16 y 17 dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, no asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por procurarlo delante de todos los hombres. Vamos a avanzar aquí así prontamente para que no nos quedemos cortos con el tiempo. Y es que también es parte de la unidad dentro de la iglesia local, ¿cierto? Debe ser vital. Y también nosotros tenemos que ser personas no orgullosas y entender que una iglesia la conforman diferentes estratos. Una iglesia que solamente se conforme de un solo estrato es una iglesia que de verdad está grave, ¿cierto? Yo les he dicho que yo conozco iglesias donde dicen, no, es que esta
este estilo de iglesia es una iglesia de estrato alto. No, la iglesia no debería ser así. La iglesia es de todos los estratos. Y una iglesia está conformada por todo tipo de creyente. Y en las iglesias no debe existir elitismo. ¿Sí? Hay iglesias que son elitistas, hermano. Y donde las personas de dinero les hacen pleitesía. Eso no puede pasar. No puede pasar. El pastor debe tratar a todas las ovejas por igual, tengan o no tengan dinero, ofrenden harta cantidad o no ofrenden harta cantidad, ¿cierto? O ofrenden medianamente, pero la iglesia se debe tratar a todos. Esas iglesias que se le da preferencia a las personas de dinero, es una iglesia que ya ha tergiversado muchas cosas y se está enfocando casi en un evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque eso está sucediendo hoy en día, y más con este evangelio de la prosperidad. Hay iglesias donde se le da privilegios a las personas que ofrendan bastantes. No, hay que tratarlo a todo por igual. Y hay veces que llegan esas tentaciones sobre el corazón de los pastores. Hay que pedirle ayuda a Dios porque eso es algo que puede pervertir en un corazón de un líder. ¿Sí? Y lo otro, no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque es que siempre vamos a necesitar de otros para que nos direccionen y nos aconsejen en muchas cosas. Y muchas veces no nos podemos creer el más o el que se las sabe todas. Siempre va a haber alguien superior a uno con más conocimiento en ciertos temas. Y entonces no nos creamos los mejores en ciertas cosas porque eso va a ser mal para mi corazón. Y lo otro, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres, porque nosotros no debemos ser vengativos. La venganza no es de un creyente. Hay veces llegan pensamientos o cosas a nuestro corazón como de venganza, como de, uno dice, espera que yo también se la debo devolver, espera que yo también. No, la venganza no debe ser del creyente. Debemos siempre procurar lo bueno delante de los hombres. Como les decía, estamos viviendo un cristianismo de tanto conocimiento que se está viendo hoy en día poco un cristianismo en práctica. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, Leonard Ravenhill? ¿Qué le decían? Yo creo que esto también se los he dicho, que cómo le podían decir a él que en Estados Unidos existían 15 millones de cristianos y todavía seguía avanzando los abortos, seguían avanzando eso. Es porque el cristianismo se volvió intelectual y no práctico, o no colocar en práctica lo que se conoce. Y el problema es eso, el cristianismo no solamente es conocimiento de la cabeza, sino conocimiento del corazón. ¿Y por qué los puritanos llegaron a ser lo que eran? Porque ellos siempre veían la reforma, no solamente como intelectual, sino como transformadora en la sociedad. ¿Qué decía la palabra? ¿Qué es lo que hay que transformar? Es porque la reforma es transformación, no solamente intelectualismo. Hoy estamos viviendo solamente de acá, miren. Esto es lo que se está viendo hoy en día. Hoy uno ve jóvenes que se saben libros de memoria, pero de carácter, nada, carácter cero. Y eso sí no sirve. ¿Qué le sirve a uno conocimiento sin carácter? Nada, eso no es nada, hermano. Si yo tengo mucho conocimiento y no tengo ni siquiera un poco de carácter, no hay nada. En cambio, hay personas que pueden tener esto de conocimiento bíblico y son personas de carácter, personas piadosas y santas, son personas que de verdad han entendido lo que es el cristianismo. Entonces, miremos aquí lo que dice Calvino. Estamos acostumbrados a examinar lo bueno que nos hayan podido hacer y hasta los medios de que sean válidos para responderles con el mismo pago o hacer el bien a quien esperamos que no nos lo haga. Y al contrario, si alguno ha rehusado ayudarnos cuando lo necesitábamos, hemos hecho lo mismo con él, viéndole necesidad y no le ayudamos porque él no nos ayudó. Hay muchos otros ejemplos parecidos que nos implican venganza manifiesta. Hay gente que dice, yo no lo ayudo a él porque él nunca me ha ayudado a mí. No. Si él tiene la necesidad, hay que ayudarlo, hermanos. ¿Sí? Hay que ayudarlos. A ver, un aporte. Vamos teniendo ya un aportecito ahí. Sebas. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Algo que tenía en mente es eso de el consejo, que no seas sabio en tu propia opinión, ¿no? Eso ya se arrastra en Proverbios, donde habla que tengamos no solamente el consejo de uno, sino de varias personas, y que eso, bueno, en cierta forma nos va a ayudar a tomar la decisión más bíblica o la decisión más coherente. Y a veces también
Y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Con nuestras vidas, que podemos llegar tanto al orgullo como personas, eh, llegar a pensar que somos lo mejor y no aceptar a veces la corrección de nuestros hermanos, no aceptar que tal vez podemos estar mal, que en algún comportamiento podemos estar errando, que nos dicen, ¿sabes qué, hermano? Estás muy orgulloso. Y a veces no aceptamos eso, ¿no? Y creo que es algo fundamental, igual que deberíamos tanto aceptar la reprensión para analizar nuestras vidas y tanto también exhortar a tus hermanos claro, con amor, para impulsar su vida a Cristo, no con el afán de destruirlos, sino de construirlos para Cristo. Igual así debe ser en nuestra vida, ¿no? Sí, nuestro corazón tiende a ser muy orgulloso, el de todos, y siempre clamar a Dios para que sea Dios ayudándonos a ser humildes. Hay veces queremos vestirnos de humildad, pero somos orgullosos. No hay que pedirle a Dios un corazón humilde, ¿sí? Y que sea Dios guiándonos. Listo, el 18 y 19 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible, porque hay veces va a ser imposible. Hay mucha gente que quiere solamente obrar mal, mal, mal y va a perseguir a la iglesia y quiere hacer mal a alguien, pero si en mí está la posibilidad de organizar todas las cosas y estar en paz con cierta persona, hay que hacerlo. Y más, si es un hermano en la fe, porque es que recordemos que la iglesia es como una familia. Si en la familia nos herimos, en la iglesia también nos vamos a herir, hermanos. Si en nuestras familias hay de todo tipo de personalidad, ¿cierto? Yo puedo ser extrovertido, mi hermano puede ser introvertido, yo puedo ser serio, mi hermano puede ser más cansón. No crea que en la iglesia va a ser diferente. Así, en la iglesia como en mi hogar se hiere mucho. Y en la iglesia, cuando usted de verdad tiene comunión con los hermanos, también se hiere, ¿cierto? Y hay cosas, hay gente que va a decir algo que a usted no le va a gustar. Hay personas que van a tener opiniones que a usted no le van a gustar. Hay gente que ni lo va, probablemente se le pasó saludarlo y usted va a decir, como se volvió antipático. Y él ni siquiera se pudo haber dado cuenta. Va a haber cosas, comentarios, charlas, porque la iglesia es como una familia. Cuando yo de verdad tengo comunión, cuando yo no tengo comunión, pues ¿qué me va a pasar si nunca hablo con nadie, ¿cierto? Pero cuando yo tengo comunión con la iglesia, no, no, no crea, hermano, que no lo va a herir. Van a haber heridas, comentarios, palabras, charlas, cualquier cosa que a usted no le va a gustar y usted como que va a tener esa espinita ahí, ¿no? Como depende de nosotros, vamos a tener paz. Si algún hermano de pronto tiene una actitud hacia usted, no te me sea cerca, mis hermanos, porque ha cambiado hacia mí, ¿cierto? A mí me ha tocado a veces, mis hermanos, pero porque yo ya veo que ya es como diferente la forma como se dirige hacia mí, ¿cierto? O como me habla, eso. Hay que hacerlo. Siempre hay que llevar a la conciliación. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque como creyentes no debemos ser vengativos. Si en mi corazón hay pensamientos de venganza, eso hay que entregárselos a Dios. Pero en mi corazón no debe haber venganza. Yo solamente decir, Señor, mira, esta persona me ha hecho mucho mal y me duele, porque a veces uno tiene que ser sincero con Dios. Ayúdame en mi corazón, no. Hay veces uno le salen pensamientos que uno sabe que no tienen que ver nada con Dios, ¿cierto? Hay que entregárselos a Dios porque es que uno no debe tomar la justicia por nuestra propia mano. Y hay veces, mire, hay veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para probarnos, para probar qué hay en nuestro corazón. Esto téngalo por seguro. Hay veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para probar qué hay en nuestro corazón. Por ejemplo, uno puede ser un esposo y hay veces uno ve y de un momento a otro uno llega a la casa y la esposa está enojada. Eso. La pregunta es, ¿cómo voy a actuar yo? La forma como yo actúo es porque también es lo que hay en mi corazón. Hay veces pasa, hermano, mire, yo les comento, hay cosas que uno dice, ¿por qué me sucedió eso? Una vez estuve haciendo un montón de vueltas y estaba estresado, pero mejor dicho, el estrés me tenía hasta acá y me encontré con una persona de hace años y lo traté ahí toda la carrera y después me puse a pensar, ¿qué habrá pensado esa persona de mí? ¿Cierto? Porque una vez hay
veces Dios permite ciertas cosas para probar qué es lo que hay en nuestro corazón y para entender que todavía somos pecadores y que necesitamos negarnos a muchas cosas y clamar a Dios para que nos ayude. Pero Dios va a permitir muchas cosas en nuestras vidas. Y también esas cosas nos van a llevar a analizar quién realmente soy. Como yo les digo a la iglesia, uno no solamente debe profundizar en la palabra, sino también profundizar en el conocimiento de su corazón, saber quién soy yo. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de saber que la venganza es del Señor. ¿Sí? La venganza es del Señor y no nuestra. Listo, vamos a leer acá. Dice así: si es posible, hay circunstancias en las cuales el establecimiento o mantenimiento de la paz es imposible. No solo propugna la paz, sino también la santificación. Esta última no debe ser sacrificada para mantener la anterior, ya que la paz sin la santificación o santidad no es digna de su nombre. Realmente una persona que se santifica es una persona pacificadora. Por lo general, cuando hay un proceso de santificación, es una persona que aprende a ser pacificadora en muchas cosas. Una persona explosiva debe analizar muchas cosas sobre su vida, ¿cierto? Porque hay gente que dice, es que yo tengo un carácter que, mejor dicho, eso explota y no pienso, y no hay, digo, hermano, hay que entregarle ese carácter a Dios. Usted ya lleva mucho tiempo en el cristianismo, no ha tratado ese pecado, y debe entregárselo a Dios y que sea el Señor mortificando el pecado por medio del Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, no, es que esa es mi personalidad, digo, eso no tiene que ver nada con su personalidad, eso es pecado, hermano. Porque hay gente que cuando uno está en consejería, las excusas abundan. No, es que yo soy así me criaron. Le digo, hermano, pues siga así. Está pecando ante Dios, porque está explotando y está haciendo locuras cada vez que explota. Eso no tiene que ver nada con su personalidad, eso es pecado. Y es algo que usted tiene que entregárselo a Dios. Que sea mortificando ese pecado en su vida. ¿Cómo sabe que es pecado? Porque cuando usted explota, usted tiene un cargo de conciencia impresionante. Y si la conciencia lo está acusando, es porque es pecado. Entonces dice, si el mantenimiento de la paz implica el sacrificio de la verdad y el honor, entonces la paz debe ser abandonada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si voy a tratar de conciliar algo sacrificando la verdad, esa no es un tipo de paz verdadera. Hay veces la verdad va a producir más bien ira hacia los demás, pero hay gente que pasa por encima la verdad con tal de producir ciertas alianzas, y ese tipo de alianzas donde se sacrifica la verdad son alianzas falsas y no tienen que ver nada con la palabra. Dicen, cuanto dependa de nosotros, hay situaciones que demandan el sacrificio de la paz, pero debemos estar seguros de no ser nosotros quienes tengamos la culpa de tales exigencias. Hay veces uno, por decir la verdad, no va a lograr la paz en muchas ocasiones, sino que va a lograr antes la ira de la más persona hacia nosotros. Pero yo no voy a negociar la verdad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está eso. Listo. Hermanos, denme un minutico, por favor. Un minutico. Ahora sí, qué pena, hermanos. No sé si alguien quiera decir algo con respecto a lo que estábamos hablando. Algo adicional. Para leer estos últimos versículos. ¿Alguien quiere decir algo adicional? Listo, entonces leamos este versículo 20 y 21, que va muy de acuerdo. Casi todos los versículos hablan de cómo el creyente debería actuar ante las personas difíciles o ante lo que nosotros consideramos nuestros enemigos. Dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Duro, ¿cierto? Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quiere decir que en muchas ocasiones nuestro corazón va a pensar no de acuerdo a la verdad, sino de acuerdo al mal. ¿Y qué es lo que debe hacer el creyente? No ser vencido de lo malo,
sino que uno sabe qué es lo que se debe hacer con respecto a la verdad, pero uno sabe que no le gustaría hacer, ¿cierto? Como sucedió con el caso de Jonás. Recordemos que Jonás no quería ir a Nínive porque sabía quiénes eran las personas que estaban en Nínive y cuánta opresión habían traído sobre el pueblo, pero Dios lo mandó allá. ¿Sí? Entonces hay veces uno sabe que hay cosas que a uno no le gustarían, pero Dios ya ha dado su mandamiento y sus delineamientos con respecto a cómo debemos tratar a las personas que nos causan, que son duras para amar, ¿cierto? Porque es que amar al que nos ama es muy fácil. Lo duro es amar al que no nos ama, al que nos cuesta. Ahí es donde se ve de verdad el Evangelio. Porque si nosotros actuamos de una forma diferente a como actúa el mundo, ascuas amontonará sobre su cabeza. Ha pasado, hermanos, hay personas que uno sabe que uno ha tenido ese enfrentamiento y la persona enferma, y juntamente con mi esposa hemos decidido orar por esa persona, ¿cierto? Orando de casos pasados. Uno está haciendo algo contrario a lo que uno quería hacer, ¿cierto? Y uno decir, eso le pasa por chismoso, ¿cierto? Nosotros una vez tuvimos una persona que inventaba unos chismes de nosotros, una cosa impresionante, hermano. Pero esa persona vivió momentos duros y nosotros siempre nos comportamos, o sea, apacibles con la persona y orábamos por ella. En lugar de decir, eso le pasa por esa lengua viperina que tiene, ¿no? Uno le gustaría decir eso y orar eso, pero uno dice, Señor, ayúdalo. Mire ese momento de dificultad que está pasando. O sea, tú teniendo misericordia. Hay oraciones que a uno no le van a hacer, pero uno sabe que debe hacerlas. ¿Sí? No debemos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Dice así, las expresiones dar de comer y dar de beber quieren decir todo el bien que podemos hacernos unos a otros. Debemos pues atender a nuestros enemigos mientras podamos hacerlo y hasta donde podamos por medio de nuestros recursos, nuestro consejo o cualquier otro medio. Nuestro enemigo es aquel que no nos quiere bien y nos manifiesta enemistad, no quien es odiado por nosotros. Y si es cierto que debemos ayudarle en todo lo material, no está prohibido luchar contra su salvación, utilizando imprecaciones y maldiciones. ¿Cierto? O sea, nos está prohibido, mejor dicho, luchar contra su salvación utilizando imprecaciones y maldiciones. Dice un cristiano que defiende la verdad en contra de otro hermano y lo hace constantemente en pelea, puede considerar a otro hermano como enemigo por esos choques. Que yo digo que las discusiones teológicas deben llevarse más bien de una forma equilibrada, no de una forma desequilibrada, ¿cierto? En ocasiones hay discusiones que ya se van pues a un punto impresionante, entonces es mejor no seguir, pero las discusiones, a pesar de las diferencias, deben llevarse en un punto medido, sin llevar a tantas cosas, ¿sí? Bueno, a ver, una última opinión para que hablemos un poco sobre el nuevo libro que iniciamos. Es bien cortico y las respuestas son bien corticas también. Corto. Buenas noches, Pastor Carlos y hermanos. ¿Escuchan ahí? Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que estos dos últimos versículos son como la conclusión de todo lo que hemos hablado el día de hoy, donde habla de bendecir a los enemigos, bueno, los que se consideran nuestros enemigos, eh, que dejarle la venganza al Señor, pues cuando de pronto nos hacen algo en contra de nosotros también. Y cómo es, y al final dice que venzamos con el bien el mal, que no nos dejemos vencer del mal. Entonces, dándole de comer al enemigo, dándole de beber, estas cosas que son las bendiciones también que uno puede darle a esos que se consideran nuestros enemigos, pues también los harán tal vez recapacitar y llevarlos a pensar de por qué se comportan de esa manera con nosotros. Y pues como cristianos estamos llamados, como dice ahí, a estar en paz con todos. Entonces, Pablo pues ahí está como dando esa conclusión de que al final de todo debemos vencer siempre con el bien, todo el mal que nos quieran hacer, pues sabemos a quién le estamos sirviendo y quién está con nosotros, que es mayor que todo el mal, como usted bien lo decía, que toda hechicería, brujería, todas esas cosas que quieran pues venir a hacernos malas como creyentes,
Entonces tenemos que estar firmes, pues, sabiendo de que la confianza de nosotros está en el Señor y mostrar el amor de Cristo siempre al prójimo. Sí, esa debe ser la actitud de los creyentes, ¿cierto? Y llevarlas, si vamos a presentar discusiones, hay que llevarlas en lo posible de una forma equilibrada. Hay veces se pueden salir de descontrol, ¿cierto? Personas que van a ir contra nosotros y no van a querer, y va a haber momentos donde por causa de la verdad van a perseguir a la iglesia, pero mientras esté en nosotros tener todo en paz, debemos tenerlo así, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el libro. Recordemos que este libro es bien corto, te lo recomiendo para que lo lean. Hay un hermano también lo compartió en el WhatsApp. Es cortico, yo creo que no nos vamos a demorar mucho leyéndolo. Está hablando sobre los roles sobre la feminidad y la masculinidad. Y hablaba, por ejemplo, la primera pregunta hablando sobre los roles masculinos y femeninos. Y este pequeño librito ayuda mucho con el tema, ya que sabemos que uno de los problemas también que se está viviendo hoy en día es la comprensión de la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica, ¿cierto? Y inicia, de hecho, la pregunta con una de las preguntas más complejas, ¿cierto? Y es sobre el liderazgo femenino. Y empieza hablando si de verdad las mujeres pueden ser líderes dentro de las congregaciones, hablando del liderazgo de gobierno, ¿cierto? Porque una mujer puede tener cierta relevancia dentro de una congregación, no obstante, una mujer no puede ser pastora, ni tampoco puede ser anciana, o sea, mejor dicho, no puede tener ese cargo de gobierno. Anciana sí para aconsejar a otras mujeres, ¿cierto? Hablando de experiencia. Pero cuando hablamos de caso de gobierno de la iglesia, eso no hace parte de la Biblia, que es muy común en Latinoamérica, sí, porque se volvió común las pastoras, hasta las apóstolas, ¿cierto? Se volvió común todo eso, pero bíblicamente no está, ¿cierto? Entonces, la importancia de que se recupere la feminidad y la masculinidad bíblica, como lo está en la palabra. Hoy en día, hablar de la feminidad bíblica pareciera que hay muchas mujeres, aquí que hay varias, ¿cierto?, que no les gusta escuchar, ¿cierto? El tema de la sumisión parece, mejor dicho, como si les estuviera tocando un tema, ese tema de la sumisión como que es un tema que no les gusta, que se les hable a muchas mujeres. Cuando era joven, a muchas mujeres decían, a mí ese versículo de la sumisión me cuesta, ¿cierto? Pero es claro, hay una sumisión que es sumisión bíblica, con el fin donde la mujer respeta el liderazgo de su esposo. Y hoy en día hay que volver a eso, porque lo que estamos viendo hoy en día es que las familias se están desintegrando, ya hay mucha ideología feminista, mucha cosa que no tiene que ver y que se están predicando desde la palabra, casi que hay muchas predicadoras que están levantando diciéndole a las mujeres sean rebeldes, van en contra de su esposo, que yo no sé qué, y mejor dicho, un montón de cosas. Todo tiene que ser con orden, porque el hombre también debe siempre manifestar su amor y la sumisión no se exige, sino que si es un hombre amoroso por naturaleza, la mujer va a llegar a ser una persona sumisa, porque si yo exijo sumisión, pero soy un hombre que no expreso amor, eso va a ser, mejor dicho, va a ser contrario. Usted puede leerle el versículo todos los días, mire, está desobedeciendo, aquí dice que tiene que sujetarse a su marido, pero si usted no cumple realmente lo que es el liderazgo bíblico, donde usted tiene que tratar a la mujer como Cristo trató a la iglesia, con amor, pues ahí, mejor dicho, eso no va a pasar nada. Le puede leer ese versículo todos los días, ¿sí? Entonces hay que aprender a ser la cabeza del hogar. Hay que aprender que como hombres tenemos que aprender a ser líderes y tenemos que amar a nuestra esposa. De hecho, estos temas también lo estaba tocando con la congregación y yo les he dicho que a las mujeres no hay que entenderlas, a las mujeres hay que amarlas. Porque ustedes saben que si tratamos de entender a las mujeres nos vamos a enloquecer. Entonces a las mujeres hay que amarlas. ¿Sí? No sé qué opinan. A ver, los que están aquí sobre este tema de la masculinidad y feminidad. ¿Sí? ¿Alguien que quiera decir algo de estas preguntas? ¿Sí? Porque, por ejemplo, lo que dice Ariana es cierto. O sea, Dios también dejó con respecto a las mujeres ese tema donde también el hombre se santifica en esas cosas. Porque yo he tenido consejerías donde hombres me manifiestan tal cual como yo se los voy a decir.
Es que yo a veces pienso que mi esposa está como loca. A veces uno dice, esta mujer, ¿por qué sale con esas cosas que me dan como, yo me parecen como de locura? Y hay hombres que le dicen uno eso. Hoy en día eso quiere decir, como decirle, esta mujer es muy tóxica, ¿cierto? Pero es porque es que las mujeres, si usted va a tratar de entenderle y decir por qué actúa así, por qué hace así, ahí no hay nada. Por eso es que se están divorciando tanto, ¿cierto? Hay que pedirle a Dios sabiduría. Por eso la Biblia dice, vivir con ella sabiamente. Entonces, este tema de la masculinidad y la feminidad que se está tratando, que es tan fuerte en este tiempo, donde también hay hombres que están dentro de las congregaciones y no tienen clara la definición de la masculinidad bíblica, y lo mismo las mujeres, es necesario centrarlos a cómo está en la palabra. Que si usted no está de acuerdo con ello, es su percepción, pero es que la palabra dice una cosa diferente. Hoy en día, predicar el tema del matrimonio bíblico y estos temas, muchos ya lo ven como anticuado, ¿cierto? Parecieran que, mejor dicho, quitaran esos versículos de ahí. A ver, dos aportes con respecto a esto para que oremos. Que nos gastamos más tiempito de lo normal. ¿Alguien que quiera decir algo? O un aporte. No todos, no toda la vez con respecto a este tema de la masculinidad bíblica y la feminidad. Ninguno. Entonces oramos. Los invito a leer el libro. El libro es bueno, o sea, es cortico. Las preguntas, hay veces son preguntas como de 4 renglones. Y son todas las preguntas que se hacen sobre la feminidad y la masculinidad en estos tiempos. Y dentro de la iglesia, que se debe saber. El libro se llama 50 preguntas cruciales sobre la masculinidad y la feminidad, escrito por John Piper y Wayne Grudem. Wayne Grudem, sí. Jorge. Para tocar lo bueno sobre el libro, pues sí, muy, muy bueno. Las preguntas, como dice usted, son cortas, la verdad es que, y pues da mucha claridad en estos temas tan cruciales. Hablan esta vez, de lo que recuerdo, pues estaban hablando de cómo el esposo, o sea, los roles que deben manejar, así como en el matrimonio, pues el esposo es la cabeza de la esposa, pero no tiene que ser como ese tirano que la esposa tiene que hacer todo lo que él dice en ese aspecto como un dictador, sino que la esposa también debe someterse como la iglesia se somete a Cristo en amor. Y el esposo entregarse sacrificialmente y amar a la esposa también, así como Cristo ama a la iglesia, como lo dice en la Biblia. Entonces, siempre tenemos que tener claro eso, que pues la esposa, como dice ahí, es esa ayuda idónea también, ese complemento del esposo. Y pues decían también sobre el tema de las decisiones que deben ser como concertadas, no tiene que ser como que se hace lo que yo digo y porque es así, aunque de pronto la esposa pueda estar viendo las cosas de otra manera, pues no, yo soy el hombre, yo tomo la decisión, también hay que tener mucho cuidado con eso. También pues los hijos ven estas cosas en los padres y también pues ahí es donde se distorsiona también el tema de la masculinidad y la feminidad. Por eso hay muchos problemas con estos temas en este tiempo, porque no ven en la familia esos roles como Dios los estableció. Muy bien, Jorge. Listo. Entonces vamos a orar para terminar. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por este capítulo 12 del libro de Romanos, por este estudio también de estas preguntas. Te damos gracias Señor por los hermanos que estuvieron hoy conectados. También te pido para que seas, Señor, y sigas motivando a los otros hermanos que también se conectan. Te pido para que seas, Señor, tú ayudándonos en estos temas, Señor, con respecto a la piedad, que de verdad podamos ser creyentes, Señor, piadosos, que vamos de acuerdo como la palabra, Señor, nos direcciona, Señor, y exige. Sabemos, Señor, que eso no es posible por nuestra propia fuerza. Sabemos que solamente es por el obrar tuyo, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, con nuestros pecados, a mortificar, Señor, el pecado, Señor, que hay en nosotros, porque sabemos, Señor, que queremos vivir con una conciencia limpia ante ti y ante los hombres. Tenemos, Señor, a ti la gloria y el honor, en nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Gracias. Estamos ahí Pues pendientes. buenas noches, hermanos. Saludos a todos, pastor. Bendiciones. Dios los continúe bendiciendo. Bendiciones, hermanos. Buenas noches.